Ya. Les recuerdo que algunos compañeros no pudieron subir el deber cero en la semana pasada, el día viernes, porque se puso en mantenimiento las aulas virtuales. Entonces, les di plazo hasta ayer a las 11:59 para que suba el deber, ¿no? Por favor. Les comuniqué, así que espero que lo hayan podido subir. No voy a recibir fuera de ese espacio adicional que les di. Además, ya tienen el deber número 1 también, ya listo, subido al aula virtual y con fecha de entrega que está ahí pendiente, ¿no? Entonces, por favor, preocúpese de revisar eso y comenzar a trabajar en su nuevo deber. Hoy día tenemos lección, entonces le voy a pedir a Aaron. Aaron Galán está. Sí, profe. Por favor, hazme acuerdo, faltando 10 minutos para la 1 para detenerme y que puedan hacer la lección de esta semana. ¿Ya? Ya. Listo, entonces vamos a comenzar, puesto que ya esta semana ya perdimos el día lunes la clase, ¿no? Entonces, realmente para nosotros perder 1 hora de clase es bastante, porque solo tenemos 3. Sí, entonces nos toca apresurarnos un poco. En la clase anterior, al final de la clase, en los últimos 15 minutos creo, que comenzamos a ver este tema, habiendo visto ya que hay tres tipos de funciones vectoriales, ¿no es cierto? De todas las que existen. Alejandra Santamarín. Alejandra, ¿cuáles son los 3 tipos de funciones vectoriales? Trayectoria, campo escalar y campo vectorial. Muy bien. Entonces, habiendo visto eso, los 3 tipos, vimos unos ejemplos de trayectorias que podrían ser las representaciones gráficas de las trayectorias pueden ser curvas planas, si es que n es igual a 2, ¿no? Y curvas alabiadas o en el espacio si n es igual a 3. Y simplemente curvas en cualquier dimensión si n es mayor que 3, n4, n5. Ya no las podemos representar, no las podemos imaginar en nuestra mente. Teóricamente existen, pero no es posible identificarlas, ¿ya? Dentro de los campos escalares vimos de R2 en R, de R3 en R, ¿cierto? Entonces, si es que es de R2 en R, tengo pares ordenados X, Y, y las en el dominio, y en el recorrido tengo zetas, que son números reales, cualquiera, ¿no? Si estamos de R3 en R, tenemos sistemas ordenados de 3 variables, X, Y, Z en el dominio, y variable W, que es un número real en el recorrido, porque son escalares. Entonces, las imágenes son números reales. Y así, de acuerdo a la dimensión, van aumentando el número de elementos del conjunto de salida, pero el conjunto de llegada siempre es un número real, por eso es campo escalar. Y en el caso de campos vectoriales, y dijimos que las representaciones gráficas de los campos escalares son superficies, ¿sí? Superficies que pueden ser como el plano, puede ser el paraboloide, la silla de montar, vimos también, y otras superficies más como las que ustedes tienen que estudiar en su parte de trabajo autónomo, ¿sí? Entonces es importante revisar eso, puesto que en el deber número 1 ya tenemos que toparnos con esas superficies, ¿sí? Nos tenemos que topar con las superficies cuadráticas, porque ya en el resumen 0 que eran rectas y planos, ya topamos la primera superficie, los planos, ¿no? Y todas sus posibles opciones, ¿ya? Luego vimos los campos vectoriales, como su nombre lo indica, al decir vectorial significa que en el conjunto de salida tengo vectores de 2 componentes, de 3 componentes o más, y en el conjunto de llegada también tengo vectores de 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes o más. Entonces tengo vectores en el conjunto de salida y vectores en el conjunto de llegada. Ahí dijimos que si estamos en R2, teníamos unas URLs para poder irnos a una aplicación donde podíamos graficar los distintos vectores que se generaban dependiendo de la forma de las componentes del campo vectorial. ¿Sí? Con eso entonces hicimos una introducción a los tipos de funciones vectoriales que se dan y ahora nos corresponde estudiar el cálculo de las trayectorias, el primer tipo de funciones vectoriales. ¿Qué es lo que va a resaltar aquí?
que la dimensión del conjunto de salida es 1 y la dimensión del conjunto de llegada es mayor que 1. Entonces va de R en R2, de R en R3 o de un intervalo I, que es un conjunto de los reales, en M mayor que 1, ¿sí? Entonces, dado eso, lo que nosotros ahora queremos es estudiar de estas trayectorias, queremos estudiar los límites, la continuidad, las derivadas, las integrales, ¿sí? Así como lo hicimos con las funciones de una sola variable. Entonces, para el caso del límite se dijo que si tenemos una trayectoria alfa que va dentro de un intervalo I, su conjunto, acuérdese, I es su conjunto, es un subconjunto de los reales, ¿sí? En Rm, una trayectoria, y sea A un elemento de los reales, un número, ¿no? El límite de la trayectoria cuando X se aproxima a este valor A va a ser igual. Entonces digo, el límite de la trayectoria alfa cuando X se aproxima al valor de A va a ser igual al límite cuando X se aproxima a de la componente 1 de la trayectoria, coma, el límite cuando X se aproxima a de la componente 2 de la trayectoria y así Profe, de cada uno. Dime. sí estaba compartiendo la pantalla, disculpe. Ay, ¿por qué no me dicen, chicos? Ya me tienen hablando aquí no sé cuánto tiempo y recién me dice. ¿Ya? Aquí está. Ahí sí ya pueden ver el resumen. Sí, Ya. Tienen que avisarme pronto, ¿no? Porque apenas comienzo a hablar de la clase y ya debo estar compartiendo el resumen, ¿sí? Si no, se les hace a ustedes mucho más difícil entender así en el aire, imaginándose lo que está escrito, ¿ya? Entonces decíamos, el límite, cuando X se aproxima a un valor A de la trayectoria alfa de X, va a ser igual al límite de cada una de sus componentes. Entonces, si la trayectoria tiene dos componentes, cada componente debe existir ese límite. Si tienen las tres componentes, debe existir el límite de esas tres componentes cuando X se aproxima a. Y así para M componentes. Si uno de estos límites no existe, ¿sí? Porque es al infinito, ¿no? Si uno de ellos no existe, entonces la trayectoria no tiene límite. Y si no tiene límite cuando X se aproxima a, ¿qué podemos decir de la continuidad? Si el límite cuando X se aproxima a no existe, ¿qué puedo decir de la continuidad? Brandon Paz. Que no es continua. Que no es continua. Entonces puedo decir que la trayectoria no es continua cuando X se aproxima a si no existe límite, ¿no? Entonces fíjese que la condición de la existencia o no del límite está vinculada con la continuidad o no de la trayectoria, en este caso, ¿no? Ahora, cada una de las componentes de la trayectoria es una función de una sola variable, como las que estudiaron ustedes el semestre anterior, en cálculo de una sola variable. Cada una es una función de una sola variable. Entonces, para sacar el límite, ya no es necesario que vuelvan a definir el límite de una función de una sola variable, porque ustedes ya aprendieron eso, ya aprendieron la definición, aprendieron a levantar indeterminaciones cuando se presentan y a evaluar los límites. Entonces, eso ya no se verá aquí. Se asume que eso ya es un tema visto el semestre pasado. Lo importante es aquí que todos y cada uno de los límites existan. Si tan solo uno no existe, aunque todos los demás existan, la trayectoria no tendrá límite. Y se podrá decir que es discontinua, inevitable en ese punto, ¿no? Cuando X se aproxima a. Ahora, como esta tiene, aquí me va a salir, el límite de esta primera componente me saldrá L1, el límite de esta me saldrá L2, y así sucesivamente, ¿no es cierto? El límite de este sería el límite mésimo. Entonces, el límite de la trayectoria es igual a L, pero L es igual a un vector de M componentes. En funciones de una sola variable, el límite era un escalar, pero ahora es un vector de M componentes, el límite, ¿sí? La definición es la misma, como pueden ver. Lo que cambia es que aquí, en vez de valor absoluto, tengo, ¿no es cierto? En las funciones de una sola variable decía, el valor absoluto de f de x menos el límite, valor absoluto tiene que ser menor que epsilon. Aquí, en cambio, se involucra la definición de norma, puesto que la trayectoria tiene m componentes y el límite también tiene m componentes. Entonces, es una resta de dos vectores y a ese vector le saco la norma, ¿sí? Y vimos este ejemplo que lo hicimos muy rápidamente. Entonces, vamos a retomar desde ahí.
estaba esta trayectoria alfa definida de menos pi medio, 2pi hasta 2pi, excepto el 0. ¿Por qué le excluimos al 0 en este dominio? Eric, Mero. Eric Es Mero. para... Sí, profe, ¿me escucha? Sí, Es para que no exista la división para 0 en t. en la primera componente, ¿no? Sí, Claro, entonces esta sería la primera componente de la trayectoria. La siguiente 1 sería la componente 2 y coseno de t sería la componente 3. ¿Sí? Para que esta trayectoria alfa, que estaría alfa de t, digamos así, alfa de t va a ser igual a una componente 1, componente 2 y componente 3. Para que esta trayectoria alfa exista, todas las componentes tienen que existir. Para que esta primera componente exista, t tiene que ser, en este caso, ¿no es cierto? T tiene que ser diferente de 0. Porque si t toma el valor de 0, pues esta forma no existiría. Y si no existe esta forma, no existe la trayectoria. Por eso está excluido el 0, ¿no? Para que el dominio de existencia de la trayectoria al ser excluido el 0, garantizamos que existe la componente 1, la componente 2 y la componente 3. Entonces, este es el conjunto de salida. Este conjunto de salida es un intervalo, en definitiva, de todos los reales. Y dice que los elementos del conjunto de llegada son vectores de 3 componentes. ¿Por qué? Porque dice R3. Entonces hay una componente, 2 componentes, 3 componentes. Las imágenes aquí son vectores de 3 componentes. ¿Sí? Ya, entonces si yo quiero evaluar el límite de esta trayectoria, cuando se aproxima a 0, el límite, cuando t sería en este caso, ¿no? Se aproxima a 0 de alfa de t, en teoría sería el límite cuando t se aproxima a 0 de alfa 1 de t, el límite cuando t se aproxima a 0 de alfa 2 de t, el límite cuando t se aproxima a 0 de alfa 3, tercera componente. Y tienen que todos existir. Entonces el límite, voy a escribir los pasos sin importar que me demore un poquito, sería del seno de t sobre t. El límite cuando t se aproxima a 0 de 1, función constante, y el límite cuando t se aproxima a 0 de la función coseno de t. Entonces, nosotros sabemos por los límites infinitesimos que este primer límite vale 1. Este también vale 1 porque es función constante. Y este de aquí, el coseno de 0, también es 1. Por lo tanto, todas las componentes tienen límite cuando t se aproxima a 0. Y en este caso, coincide que todos los límites vale 1, ¿no? Pero eso no significa que siempre tienen que todos los límites ser iguales, ¿no? Podría ser 0, 1, un medio. Lo importante es que sea un valor finito, ¿no? Y este sería el límite, ¿no? Esto sería L, un vector de 3 componentes. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Ya. Sigamos entonces. Ya está eso. Dice, en este caso, la variable independiente, ¿sí? Aquí estaba esta, la variable independiente es t, ¿sí? Entonces, t, en este caso, es nuestra variable independiente, una sola variable, porque son funciones que dependen solo de t, ¿no? Y a esta se le suele llamar parámetro, ¿sí? Parámetro. Entonces, aquí yo puedo decir que esta trayectoria alfa de t tiene como, las ecuaciones paramétricas de esta serían x de t
igual a seno de t sobre t. En vez de poner alfa 1, le puedo llamar x de t. Y de t sería igual a la función constante igual a 1. Y z de t es igual a la función coseno de t. Esto también, en vez de escribir x de t, simplemente le escribo x. A esto simplemente le escribo y. Y a esto simplemente le escribo z. ¿Sí? Estas entonces serían las ecuaciones paramétricas de la trayectoria alfa. ¿Qué tipo de curva va a ser esta? Va a ser una labiada. Muy bien. Curva alabiada o curva en el espacio, ¿no? ¿Ya? Ecuaciones paramétricas de esta curva alabiada. De esta trayectoria, que es una curva alabiada, porque tiene 3 dimensiones, 3 componentes, ¿no? Así sería. Y que si operamos estas ecuaciones y desaparecemos el parámetro t, vamos a llegar a una curva, a una ecuación cartesiana, ¿sí? Pero por ahora no nos vamos a quedar en eso. Entonces pueden practicar ahí. Ya, entonces dice, la variable independiente suele ser llamada parámetro. Entonces aquí está como t. Podría ser s, podría ser u, podría ser x, ¿sí? Entonces sería seno de x sobre x, 1 y coseno de x, ¿no? Entonces la variable independiente es x, o el parámetro es x. Podría ser z, entonces sería seno de z sobre z, 1 y coseno de z. Entonces el parámetro es z, y así, ¿ya? En algunos casos, las funciones de este tipo, es decir, las trayectorias, modelan magnitudes físicas como la velocidad o la posición, ¿sí? Si es que sería el movimiento de una partícula a lo largo de la curva plana, ¿no es cierto? O a lo largo de la curva alabiada. Entonces ahí estaríamos hablando de magnitudes como la velocidad o la posición. Y en este caso, dice el parámetro t, representa el tiempo. Entonces, si es que es el caso de que representen o modelen magnitudes físicas, el parámetro t tiene que ser siempre positivo porque no existen tiempos negativos, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, dice, si no se indica que t representa el tiempo, entonces solamente es el parámetro de la trayectoria. O sea, si no está modelando ninguna magnitud física, entonces t simplemente es un parámetro, no representa nada, ¿sí? Continuidad. Datos, dice, la trayectoria alfa del intervalo i en Rm, una trayectoria IA, un elemento del intervalo i, pertenece a este intervalo del conjunto de salida, se dice que la trayectoria alfa es continua en el punto A. Sí, el límite, cuando x se aproxima de la trayectoria, es igual a la trayectoria evaluada en el punto A. ¿Sí? Entonces, ustedes recordarán que en el caso de las funciones que habían visto antes, decía el límite cuando x se aproxima a de f de x es igual a f evaluado en el punto A. Así estaba para funciones de una sola variable. Lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? El mismo caso. Y aquí tenemos esta proposición. Dice, se dice que alfa es continua en el intervalo i si alfa es continua en cada punto del intervalo i, en cada punto, ¿sí? En todos y cada uno de los puntos del intervalo i. Proposición 2, si tengo la trayectoria y tengo un punto A, elemento del intervalo, A es continua, alfa es continua en A, sí, solo sí. Cada componente de alfa es continua en A. Entonces, si cada una de estas es continua en el punto 0, entonces diré, perdón, si cada una de estas es continua en 0, entonces diré que la trayectoria es continua en 0. Entonces, veamos, apliquemos esta definición. Voy a borrar esto. Ay, ¿qué hice? Voy a borrar qué puse aquí. Somos eso, ya. Voy a borrar esto de aquí para capturarle esa parte y llevarme allá al resumen, ¿no? Entonces vamos a llevarnos esto. No sé si ya me llevé, pero creo que le voy a poner aquí para analizar en este caso.
Nosotros aquí ya hicimos el límite de esta función, ya vimos cuánto vale el límite. Entonces, digo yo, para este ejemplo que acabamos de hacer del límite, ¿puedo afirmar que la trayectoria alfa de t es continua en 0? No, No, ¿por qué? porque t tiene que ser diferente de 0. Perdón. Porque t tiene que ser diferente de 0, tal vez. Muy bien. Ujú. ¿Sí? Al decir esto, que el límite de la trayectoria cuando x se aproxima a A tiene que ser igual a la trayectoria evaluada en A, en nuestro caso diríamos, en nuestro caso particular, el límite, ya vimos, cuando t se aproxima a 0 de la trayectoria alfa de t es igual a 1,1,1. ¿Sí? Existe. Este es el valor del límite. Pero dice, para decir que la función es continua, dice no, entonces sería el límite cuando t se aproxima a 0 de alfa de t tiene que ser igual a alfa de 0. ¿Y cuánto vale alfa de 0? Justin Ávila. ¿Cuánto vale alfa de 0? Ya, 0, 0, 1, ¿Por 0, qué? 1, ¿De 1. dónde sacas eso? ¿Cómo hiciste para sacar eso? Le reemplacé el 0 en cada t. Y ahí entonces, ¿qué queda? Me quedaría 0,1,1. No, ¿por qué 0? 0 sobre 0 te quedaría. Sí, 0 sobre 0. Y eso no es, ¿y 0 sobre 0 qué es? Una indeterminación. Entonces, no existe, ¿no? Recuerden, esto es lo que me debo preguntar. Para saber si es continua, me pregunto, ¿el límite de la trayectoria es igual cuando t se aproxima a 0 es igual a alfa de 0? Para poder preguntarme, para poder contestar, yo tendría que decir, primero, ¿existe f de 0? No f, alfa. La trayectoria no se llama f, se llama alfa. ¿Existe alfa de 0? Esto me tendría que preguntar. Si es verdad, entonces listo. Segundo, me tendría que preguntar, ¿existe el límite cuando t se aproxima a 0 de alfa de t? Y una vez que existan los dos, tengo que preguntarme, el límite cuando t se aproxima a 0 de alfa de t es igual a alfa de 0. Esto me tengo que preguntar. 3 preguntas me tengo que hacer para poder finalmente decir si es que esta es verdad, si la primera pregunta es verdad, la segunda es verdad y la tercera es verdad, entonces estaría diciendo que la definición de continuidad se cumple. Por lo tanto, puedo concluir que la trayectoria es continua en 0. Entonces, primera pregunta para este caso. ¿Existe alfa evaluada cuando t vale 0? Liam Zúñiga. ¿Existe la trayectoria cuando t vale 0? No, porque hay una indeterminación en el componente 1, en alfa 1. En la primera componente. No existe. Esto es falso. No existe. Esta de acá sí existe. Esto es verdadero. Y el límite vale 1,1,1. Pero entonces, como esto es falso, como no es el caso, pero el límite existe, no puedo contestar la tercera pregunta, porque no puedo comparar algo que existe con algo que no existe. Entonces, aquí, cumpliéndose estas dos condiciones, que la una es falsa y la otra es verdadera,
puedo concluir que la trayectoria alfa de t es discontinua. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de discontinuidad había? Inevitable. Evitable. Inevitable. Evitable y inevitable, ¿no? En este caso es evitable. ¿Por qué? Porque el límite existe, ¿sí? Entonces puedo concluir que alfa de t es discontinuo evitable en t igual a 0. Y si es evitable, ¿qué puedo hacer? ¿O qué debo hacer para convertirle en continua? Definir que para f de 0. Entonces redefinir, ¿no? Debo redefinir la función, redefinir la trayectoria. Alfa de t. Entonces, la trayectoria alfa de t redefinida, si quieren, sería igual a seno de t sobre t 1 y coseno de t si t es distinto de 0. ¿Y cuánto debe valer para que cuando t vale 0? 1. 1. ¿Cuánto debe valer cuando t vale 0? Karen, Kiyupangi, ¿cuánto debe valer la función alfa de t para que cuando t vale 0? La idea es que estamos redefiniéndole para que sea continuo, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería valer la función? Debería ser solo seno de t. No, no estoy cambiando la forma. No debería ser 1, 1, 1. Muy bien. El valor del límite, ¿no? Que ya encontramos. Aquí debería ser 1 la primera componente, 1 la segunda componente, 1 la tercera componente. Es decir, aquí coloco el valor del límite. Lo que tuve en el límite, ¿sí? De tal manera que así puesta, puedo yo afirmar que ahora sí, el límite, cuando t se aproxima a 0, de la alfa de t, pero redefinida, es igual a alfa redefinida de 0. Ahora sí, ¿no? 1, 1, 1 es el límite. Así pónganme. Dejémosle, quitémosle esto. 1, 1, 1 y 0. Así. Ahí sí se cumple. ¿No es cierto? Que esto es lo que nos debíamos preguntar. Si se cumple esta igualdad. Esta función tenía límite esto. Y el alfa de 0 de la función, pero esta es redefinida, ¿no? Esta es 1, 1, 1. Aquí está. Entonces, como se cumple la igualdad, entonces podemos afirmar que la alfa redefinida de t es continua en t igual a 0. ¿Ya? Ya. Repitamos rápidamente. La condición para que la función, la trayectoria, sea continua en un punto x igual a es que el límite de esa función, de esta trayectoria, cuando x se aproxima a un valor a, sea igual a alfa evaluada en ese punto a. ¿Ya? Entonces, nosotros para el ejercicio habíamos calculado el límite de la trayectoria cuando t se aproxima a 0. El límite salió 1 en la primera componente, 1 en la segunda y 1 en la tercera. Ese es el valor del límite. Ahora dice, ¿será que f es continua? Nos estamos preguntando. ¿Será que el límite de la trayectoria cuando t se aproxima a 0 es igual a alfa de 0?
Nos preguntamos. Para preguntarnos esto, en realidad tenemos que contestarnos estas tres preguntas. Primera pregunta, ¿existe alfa en 0 cuando t vale 0? No existe, porque el dominio de esta función, recuerden, es de menos 2pi hasta 0 excluido y desde 0 excluido hasta 2pi. Entonces, a trayectoria en evaluado cuando t vale 0 no existe. Esto es falso. Segunda pregunta, ¿existe el límite de la trayectoria cuando t igual a 0? ¿Verdad? Sí. ¿Cuánto vale? 1, 1, 1. Entonces, sabiendo que el límite existe y que no existe la función en t igual a 0, podemos concluir aquí rápidamente que la trayectoria es discontinua, pero evitable en el punto t igual a 0. Si el límite no hubiera existido, entonces ahí sabemos que la trayectoria es discontinua, inevitable. Y como su nombre lo indica, no podemos hacer nada para que se transforme en continuo, ¿ya? Pero como es evitable, quiere decir que se puede evitar, entonces tenemos que hacer que se cumpla la condición última, ¿no? Que el límite de la trayectoria cuando t se aproxima a 0 sea igual a alfa de 0. Esto es lo que tiene que cumplirse. Entonces, redefinimos la función. Tiene la misma forma que nos dieron cuando t es distinto de 0 y el valor del límite que es 1, 1, 1 cuando t vale 0. De tal manera que aquí le estamos a la función que no era continua, le estamos obligando a que cumpla la condición de continuidad, que el límite de la función sea igual a la trayectoria evaluada en el punto 0. El límite era este y el evaluado en 0, 0 es este. Cumple la condición, entonces esta redefinida de esta forma es continua en t igual a 0. Eso es lo que hicimos. Preguntas ahí en esto, por favor. No nos vamos a detener en estos temas porque ustedes ya revisaron límites, continuidad en funciones de una sola variable. ¿Alguna pregunta antes de avanzar? ¿No? Seguimos entonces. Ahí está este otro ejemplo. Ese sí creo que estaba acá ya. Ahí así le he pegado a lo de la definición de continuidad. Entonces dice, considere esta trayectoria. Una trayectoria alfa que está definido de un intervalo j que va de 0 a 8pi en R3. Entonces, como es de R3, ¿no es cierto? Aquí ya sabemos. N es igual a 1 y M es igual a 3. Trayectoria. ¿Sí? Aquí está. J, el conjunto de salidas es el intervalo que va de 0 a 8pi y se transforma y va a R3, donde los t, que sería el parámetro, se transforman en alfa de t igual a 4 coseno de t, alfa 1 de t, alfa 2 de t, segunda componente, y alfa 3 de t, tercera componente. Curva alabiada. Y que además dijimos que esta era una hélice circular. Aquí está la gráfica. Hélice circular. ¿Por qué es hélice circular? ¿Alguien me puede decir? Stalin Laguate. ¿Por qué puedo decir que es hélice circular? Edison Laguate. ¿Está? Porque A y B tienen el mismo valor. Ya, la componente, o sea, el coeficiente de la primera componente es 4 y de la segunda también es 4. Entonces es circular. Si le vemos desde arriba, vamos a ver circunferencias, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la curva que representa a esta trayectoria, ¿ya? Entonces, nos faltó aquí decir, determinar si esta trayectoria es continua. Sí, es continua en el intervalo J, ¿sí? Entonces, pongamos aquí.
No está puesto, pero la idea sería que determinar la trayectoria es continua en el intervalo, ¿no? Ya, eso es lo que tenemos que decir. Entonces, ¿qué deberíamos decir? Que para que sea continua, entonces, puedo decir que alfa de t es continua. Estoy escribiendo feísima. Alfa de t es continua en j, o sea, en el intervalo j, que va desde 0 incluido hasta 8pi. ¿Tiene alguna restricción esta trayectoria? En el dominio, ¿hay algún valor que no esté permitido? Chicos, No, contesten. ingeniero. No, ¿no es cierto? No hay ninguna. Miren, 4 coseno de t. La función coseno, puedo decir, ¿no? Voy a sacar acá las componentes. Aquí pongamos entonces. ¿Es continua en este intervalo? Sí. Entonces voy a poner x es igual a 4 coseno de t. Componente y es 4 seno de t. Componente z es igual a t sobre 4. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, la primera componente, 4 coseno de t, es continua. Entonces, x de t es continua. Es continua para todo t. Para todo t que pertenece a los reales. ¿No es cierto? La función coseno, por definición, sabemos que es continua en todos los reales, positivos, negativos, cualquiera. La componente 2, y de t, que es igual a 4 seno, también es continua para todo t que pertenece a los reales. Función seno. La función z igual a t cuartos, z de t. ¿Qué tipo de función es? Lineal. Lineal. ¿Qué puedo decir de la continuidad de la función lineal? Steven Tabango. ¿Qué puedo decir de la continuidad de la función lineal? Puedo decir que es continuo en todo su intervalo. También, ¿no? Yo en forma general puedo decir que es continua para todo t que pertenece a los reales. Si es continua para todo t elemento de los reales, también es continua, obviamente, si es para cualquier t que pertenece a los reales, será para los t. Entonces, será para los t que pertenecen al intervalo j, ¿no? Igual acá. Si es continua para los reales, también será para los j, para los t elementos de j. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que las 3 componentes de la trayectoria son continuas. Por lo tanto, ¿no es cierto? Puedo afirmar que alfa de t es continua en j igual al intervalo que va de 0 hasta 8pi.
Ya no me escribe. No. Voy a salirme un ratito de la esto. Entonces, ¿qué estoy analizando aquí? Recuerda, estoy considerando. Ya escribió. Estoy considerando ya no en un punto. Hace rato hice cuando t vale 0, ¿no? Sí, hice en el cuando t vale 0. Ahorita no estoy considerando en un punto. Ahora estoy considerando en un intervalo de 0 a 8pi. Entonces, para ese caso, lo que tengo que analizar es si cada componente tiene algún problema de discontinuidad en ese intervalo. En este caso, las tres componentes presentan continuidad en todos los reales. Si son continuas en todos los reales, serán continuas en los t elementos del intervalo j. Entonces, continua esta, continua la segunda, continua la tercera. Puedo concluir entonces que alfa de t es continua en el intervalo j. En todo t elemento del intervalo j. ¿Ya? Ahora no es puntual el análisis. Ahora es en un intervalo. Hace rato era cuando t se aproxima a 0. Ahora no dice para un valor particular. Ahora dice en el intervalo j. Preguntas ahí. ¿No preguntas? Y que Sigamos. disculpe, A ver. quedé un poquito confundido. Entonces, en este caso no se analiza el límite. Es que no me está pudiendo cuando x se aproxima a un valor específico. No hay ningún punto de discontinuidad aquí. Función coseno continua en todos los reales. Seno igualmente. Función lineal continua en todos los reales. Si es continua en todos los reales, puedo afirmar que es continua en el intervalo, que es un conjunto de los reales. Este intervalo es su conjunto de los reales. Si es continua para todo t elemento de los reales, será continua en el intervalo. Cada una de las componentes. Por lo tanto, puedo afirmar que la trayectoria es continua en el intervalo. En forma global, no en forma puntual, como hace rato. Hace rato decimos cuando t se aproxima a 0. ¿Sí? Gracias. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta ahí? Aquí está la definición de continuidad, la definición, digamos, matemática, ¿sí? Que se debe cumplir, similar a la definición de continuidad de una función de una sola variable. Derivada de una trayectoria. Entonces dice, tenemos una trayectoria alfa de un intervalo i en Rm, trayectoria, con i un intervalo abierto y a un punto. A pertenece al intervalo, o sea, es un punto del conjunto de salida. La derivada de la trayectoria alfa en el punto A va a ser igual. La derivada de la trayectoria cuando t es igual a A, será igual. O cuando x es igual a A, dependiendo, ¿no? Va a ser igual a la derivada de la componente 1 evaluada en A, la derivada de la componente 2 evaluada en A, y así sucesivamente la derivada la derivada de la componente emésima cuando t es igual a A. Entonces, tienen que existir cada una de las derivadas de cada una de las componentes. Si todas ellas existen, existe la derivada en ese punto. Si alguna de ellas no existe, entonces no existe la derivada de ese punto, en ese punto. ¿Ya? Siempre así. Para que exista el límite, para que sea continua, para que exista la derivada, todas y cada una de las componentes debe tener límite, debe ser continua y debe tener derivada. Si alguna no cumple, la trayectoria no cumple la condición de existencia de límite, de continuidad o de derivada. ¿Ya? Nos dan el mismo ejemplo de la trayectoria que acabamos de ver del intervalo J que va desde 0 a 8pi, o sea, de la hélice circular, ¿no? ¿Sí? Y nos piden que hallemos la derivada. Entonces, vamos acá. Esta misma, ¿no? Tengo que derivar cada una de ellas. Entonces, me voy a llevar solo la
Me voy a llevar solo la trayectoria para no volver a escribir esto. Esta es la trayectoria de origen y me pide que verifique si tiene derivada. Ay, ya me pasé. Entonces, si esta es alfa de t, alfa prima de t, va a ser igual a la derivada de la primera. Entonces le voy a pedir Roy Tufiño, por favor, ayúdame. Deriva la primera, segunda y tercera componente. Roy Tufiño. Y que sería sería 4 seno de t menos 4 coseno de t. Y sería ¿Cuánto? sería t al cuadrado sobre 2. No creo. Estamos derivando. Es un cuarto, profe. Un cuarto. Cuarto. Un cuarto. Cuidado ahí. Dije la primera componente creo que también es negativa y la segunda positiva. Sí, esta Sí. va el compañero integrando y no derivando. Ajá, entonces esta es negativa y esta es positiva. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la componente 1, 4 coseno de t, ¿tiene derivada? Sí. La componente 2 tiene derivada, sí. La componente 3 tiene derivada, sí tiene. Como sí existen cada una de esas derivadas, entonces existe la derivada. Y ahora, ¿cómo podría poner aquí? Entonces, ¿cómo se definiría? Alfa prima, 2 puntos, la derivada, ¿no? Iría también del intervalo de 0 a 8pi. O sea, también es una función, perdón, también es una trayectoria. La derivada, ¿no? La derivada es una trayectoria que va también de 0 hasta 8pi, el mismo conjunto de salida que la trayectoria. En R3 también, tal que los t se van a transformar en alfa prima de t igual a menos 4 seno de t, como 4 coseno de t y un cuarto. ¿Sí? Aquí es 4 coseno de t y un cuarto acá. Ahí está. Entonces, la derivada de esta trayectoria existe porque tiene derivada la primera componente, la segunda y la tercera. Y ninguna de ellas tiene ningún problema en la definición, ¿sí? No hay ningún valor restringido. Entonces, la derivada también es una trayectoria de 3 componentes, como pueden ver. ¿Sí? Y podríamos evaluar alfa prima evaluado cuando t vale 0. O sea, aquí podríamos decir, si t es igual a 0, por ejemplo,
Entonces, alfa prima de 0 sería igual a menos 4 por el seno de 0, 0. 4 por el coseno de 0, 4 por 1, 4. Y un cuarto, ¿no? Esa sería la derivada cuando t vale 0. O la derivada evaluada cuando t vale 0. ¿Ya? Pregunta. Perdón. Una pregunta. Dime. Pero la derivada, o sea, el intervalo de la derivada no sería abierto. La definición. O si es cerrado. A ver. Dado alfa, un intervalo abierto y a elemento, la derivada de alfa en A es igual. Siempre que la derivada de las funciones escalares de la derecha exista. Sí, pero en este caso el 0 sí puede ser incluido. ¿Hay algún problema con la derivada cuando t vale 0? No, o sea, pero era para más que nada saber. O sea, le abrimos en el caso de que sea necesario, ¿no? Que no existiera en el 0. Ahí tendríamos que abrirle o excluirle al 0, ¿no? O al otro límite que sería el 8 pi, ¿no? O cualquier otro valor que fuera restringido tendría que abrirle. ¿Sí? Pero en este caso no hay problema con t igual a 0. Existen las derivadas. Entonces no tenemos inconveniente. Solo si hubiera conveniente en una forma específica tendremos que excluirlo. ¿Ya? Profe, Digamos, ya está. ¿en qué caso sería que no exista una derivada? Perdón, ¿En qué caso podríamos decir que no existe la derivada? ningún punto. Ajá. Cuando, a ver, ¿dónde estoy? Para que no exista una de estas componentes no debería tener derivada en un punto. Por ejemplo, digamos que fuera 4 logaritmo de t. Entonces, si t vale 0, no existiría, ¿no? Ya. El logaritmo de 0 no existe. Entonces, ya depende de la forma que tengan las componentes, ¿no? O si hay algún valor que esté en el denominador, sabemos que lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces ahí saldrían los valores restringidos o que donde la función no existe y por lo o la derivada no existe, ¿no? Sí. Ya, profe, gracias. Ya. Listo, entonces dice, proposición 4. Tenemos la trayectoria en sí mismo y tenemos I, un intervalo abierto, y A, un elemento del intervalo I. Se tiene que la trayectoria es derivable en A si solo si existe el límite cuando H se aproxima a 0 de 1 sobre H que multiplica a la trayectoria evaluada en A más H menos la trayectoria evaluada en A. Así dice. ¿Sí? En tal caso, el valor de la derivada en A es este límite, ¿no? O sea, si es que el límite existe, ese es el valor de la derivada. O sea, definición de derivada a través de la existencia del límite. Eso también vieron ustedes en funciones de una sola variable. No sé si tengo un ejemplo de eso. Déjame ver. Debería tener el límite, o sea, la derivada como definición del límite. Bueno, hagamos una rapidito. A ver, me voy a llevar esta definición de derivada como límite. Acá acá que tengo. Entonces le voy a poner acá abajo. Porque también es derivada, ¿no? Entonces pensemos una trayectoria. Le voy a llamar a una trayectoria beta. Que esté definida
No, ya sé. Vamos a hacer una que sea fácil. Ay, ahí era 2, no 0 pi. 2 pi. ¿Qué representa esa trayectoria? Gráficamente, ¿qué es? Hélice circular. ¿Perdón? Una hélice circular. No. La circunferencia. ¿Qué más? Una Igual a 2. circunferencia. ¿Perdón? Con radio igual a 2. ¿Qué más? Radio igual a 2, no. De radio igual a 1, Gracias. z igual a 2. Una circunferencia de radio igual a 1 en el plano z igual a 2 o movida 2 unidades por encima del plano XY a lo largo del eje Z. ¿Sí? O sea, algo como esto. Ya. Aquí estaría la circunferencia. Así media distorsionada por la... Ya, me ayudó. Milagro, me ayudó mi pizarra. Entonces aquí tendríamos así. El eje Y. Aquí tendría que hacerle pasar al eje Z. Ay. Algo hice mal. Ya. Este sería mi eje. Mi eje Y. Movido para acá. Por ahí. Tendría que dibujar mi eje Z. De aquí para arriba. ¿Cierto? Pase por el centro. Más o menos. Y el eje X. Que esté de aquí para acá. Ya, así más o menos. Entonces, este punto es 0 en X, 0 en Y, 2 en Z. 0, 0, 2. Y el radio es 1. El radio. Es una circunferencia en el espacio. Eso ya tienen que rapidito. ¿Ya? Ese es el caso. Entonces, vamos a sacar la derivada de esta trayectoria. Entonces, dice que alfa prima de t, ¿a qué sería igual? ¿Alguien me puede decir a qué es igual esto? La derivada, por favor. Menos seno de t. Ya.
Siguiente. Coma coseno de t, Ya. coma 0. Coma 0. Eso es lo que ya sabemos de acuerdo a las reglas de derivación que hemos aprendido. ¿Cierto? Nosotros aprendimos a derivar este tipo de funciones de una sola variable. Entonces ya tenemos. Pero ahora vamos a hacer la derivada por la definición. Ay. Ya. Vamos a hacer la derivada por la definición. Entonces dice que alfa prima, tenemos que llegar a esa respuesta. Ya sabemos la respuesta que debemos llegar. Al límite. ¿Cómo está? Al límite cuando h se aproxima a 0. De a más h. Ya. El límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h que multiplica a alfa evaluada, digamos, a t más h, ¿no? T más h menos alfa de t. Así sería, ¿no? ¿Sí le ve? Límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h por alfa de a más h, en nuestro caso es t más h, ¿no? Menos alfa de t. En vez de a es t, ¿ya? Porque vamos a sacar para cualquier valor t, no para un valor específico a. T igual a a, sino para cualquier t, ¿ya? Entonces, esto sería igual. Esta parte me encanta a mí. Esto sería igual al límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h que multiplica alfa de t más h, ¿qué sería? ¿Cómo era? Sería el coseno de t más h. Ay, pero no me está ayudando esta cosa. T más h. ¿No es cierto? Seno de t más h. Uy. Seno de t más h. Y el otro era 2, ¿no? La función como es constante, cuando el valor se incrementa en h, la función sigue siendo la misma. Esto sería alfa de t más h. O beta, digamos. En nuestro caso era beta, bueno, ya. Menos alfa de t. ¿Y qué es alfa de t? Alfa de t es coseno de t. Me ayuda coseno de t, coma, seno de t, coma 2. 2. Así. ¿Ya? Entonces, alfa de t es un vector de 3 componentes. Ahí están. Y alfa de t más h. Y alfa de t también es un vector de 3 componentes. Restamos, hacemos la operación de resta. Esto es igual al límite cuando h se aproxima a 0 de 1 sobre h que multiplica. Entonces sería coseno de t más h. Coseno de t más h menos coseno de t. Primera componente, ¿no es cierto? Seno de t más h menos seno de t.
Y 2 menos 2, 0. Así tendríamos. Hecha la operación de resta de esos dos vectores. Pero ahora necesitamos la identidad trigonométrica que hace la resta de cosenos a que es igual. Chicos, ayúdenme. ¿A qué es igual la resta de los cosenos? Es coseno de t por el coseno de h más el seno de t por el seno de h. A ver, coseno de t, coseno de h. Más el seno de t por el seno de h. Ah, pero ahí se me va más seno de t, seno de h. No sé si por ahí me... Bueno, vamos a ver, seno de h, ya. Profe, es resta, no me equivoqué. Aquí, este es menos. ¿Está bien? ¿Seguro? No. Es otra la identidad. ¿Perdón? Es otra la identidad. Ah, ya, es que la compañera me está dando solo la de esta, el desarrollo de esta de aquí. ¿No es cierto? Sí. Sí. No. Yo quiero una que haga la resta de cosenos. Sí, esa sería menos 2. Es menos 2 por el seno de los ángulos. Entonces sería el seno de t más h. Ajá, ¿Qué más? Es menos t. 2. Bueno, es menos 2 por el seno de la suma de los dos ángulos dividido para Más 2. t. Ya. Y por el seno de la resta de los dos ángulos dividido por 2. A ver, espérate. Por el a ver, seno y por el coseno. No, por el seno mismo. Pero de la resta. Ajá, de la resta. Y dividido por 2. Eso. ¿Así está bien? Sí. Ya. ¿Y la resta de senos? Ese es igual a... Ese es 2 por el coseno de la suma de los dos dividido por 2. Seno. De lo mismo, la suma, ¿no es cierto? Ajá. T más h. Menos t. Aquí es menos, a ver, Sería más. más t Ajá. Eso es más, o más h. más t Estoy sobre mal. 2. Más t. Más t sobre 2. Más t sobre 2. Sí, en la primera solo se suman los dos ángulos y en la siguiente es que les restan los ángulos. Ya. Entonces sería t más h menos t. Sería el seno de eso. Ay. Sí, falta el seno. Por el seno de la diferencia. T más h menos t sobre 2. ¿Así? ¿Está correcto? Sí, profe, así sí. Ya, muy bien, gracias. Creo que es la Son resta. identidades. ¿Perdón? ¿Está bien o no? Verifique, por favor, porque si no está bien, no me va a salir. Y nos toca No, volver a hacer. ahí sí está. Seno de la suma por el seno de la resta. Sí. Más, acá coseno de la suma por el seno de la resta. ¿Ya? Sí, Ya. sí, Entonces,
Ahora sí vamos a simplificar más esto. Entonces nos va a quedar al límite. Ay, siempre y cuando escribas, ya. 1 sobre H. Entonces, aquí quedaría 2T más H, ¿no? Sobre 2. ¿No? Sería menos 2 seno de 2T sobre 2 sería T más H medios. T más H medios. Así le voy a poner ya. Por el seno de T menos T se va y me quedaría H medios. Coma. Sería 2 coseno de T más H medios. Y por el seno de T menos T sería H medios, ¿no? Coma 0. ¿Ya? Entonces, aquí me faltaba un paréntesis, un corchete y el 2 aquí. Ya. Entonces voy a multiplicar 1 sobre H a cada uno de estos, ¿no? Entonces va a ser el límite cuando H se aproxima a 0 de menos 2 seno de T más H medios sobre H, ¿no? Por el seno de H medios. Ah, ya, entonces le voy a hacer así más bien, verán. Este H que le estaba poniendo acá, le voy a borrar. ¿Ya? Y le voy a poner el H acá. El H aquí, sobre H. Y este 2 que está aquí, le voy a bajar acá. Divido numerador y denominador por 2. Entonces nos quedaría, arriba ya se queda 1 y acá queda H medios. Coma. Lo mismo acá. Estoy metiendo el 1 sobre H dentro del paréntesis, ¿no? Coseno de T más H medios por el seno de H medios dividido por H y divido asimismo numerador y denominador por 2. Este 2 se va de aquí. Voy a borrar esto que no se ve bien. Entonces me quedaría coseno de, y acá quedaría sobre H medios, ¿no? Y 0. 0 sobre H, 0. ¿Ya? Pero ahora en el límite, ¿no es cierto? En el límite, aquí no se ve bien. En el límite, este valor es 1. Seno de H medios sobre H medios, este límite es 1. Igual aquí. Entonces me va a quedar que esto es igual al límite cuando H tiende a 0
de menos el seno de t más h medios, coma, el límite cuando h tiende a 0 de coseno de t más h medios, coma 0. Pero en el límite, cuando h tiende a 0, sería, esto sería menos seno de t menos seno de t, coma, coseno de t y 0. ¿Sí le ven? Ya llegamos a la derivada. Y esto sería alfa prima de t, para cualquier t. Ya, aplicando la definición. Claro, tuvimos que hacer uso de las, ¿cómo se llama? Identidades trigonométricas para que sea más fácil reducir la expresión esta que teníamos aquí de la coseno de t más h menos coseno de t, seno de t más h menos seno de t. Sí, entonces tuvimos que usar las identidades trigonométricas. Esas identidades, por si acaso les quede dudas, pongamos identidades trigonométricas. Veamos esto. Aquí debe haber. Las que usamos. No, aquí no hay. Son estas, ¿no? Esta es de este tipo son las que estamos usando aquí. Por si acaso alguna duda. Seno de U más seno de B, ¿no? Resta, suma de cosenos, resta de cosenos. Esa es la que estamos usando. Las que usamos. Los compañeros me dictaron eso, ¿no? ¿Ya? Una pregunta. Aquí aplicamos. Sí, dime. La anterior que le estaba dando a la compañera primero no sería correcto de usar. Sí, pero no nos va a ayudar o sea, vamos a llegar a lo mismo, pero nos haría falta más pasos. O sea, no se acorta, se alarga, ¿no? Solo por eso. Ya, ok. La idea es que siempre que tengamos sumas y restas, debemos aplicar, ¿cómo se llama? Estas fórmulas que transforman las sumas y restas en productos para que se haga más corto el proceso. Aquí le estoy cambiando solo a que no era la trayectoria alfa, sino era trayectoria beta, ¿no? Entonces, en vez de alfa prima, en realidad es beta prima, solo eso, para que haya concordancia con el comienzo del ejercicio. Ya. Ahí hemos aplicado la definición de derivada a través de la definición de límite. Ya. ¿Es algo, disculpa? Ya, esas son muy interesantes. Deberían practicar un poco ese tipo de, porque ahí incluye, mire, este sería un buen ejercicio de la prueba, ¿no? Porque les evaluaría límites y también derivadas dentro del mismo ejercicio, ¿no? Pero ahí necesito hacer uso de lo que son las
hacer uso de las identidades trigonométricas cuando se está trabajando con funciones trigonométricas. Si fueran funciones exponenciales o logarítmicas, tendría que trabajar con las propiedades de exponenciales, leyes de exponentes o leyes de logaritmos para simplificar esas expresiones. ¿Sí? Ya, entonces, una vez que ya hice derivadas por las reglas o por definición, nos toca ver las integrales de las trayectorias. Entonces, si quiero sacar la integral desde un punto A hasta un punto B, dos puntos de un intervalo, ¿no? Donde está definida la trayectoria. Mire, la trayectoria está en el intervalo que va desde A hasta B y esos son los límites de integración. Entonces, la integral desde A hasta B de la trayectoria va a ser igual a la integral de cada una de las componentes. Entonces, integro la componente 1 desde A hasta B, integro la componente 2 y así todas las componentes y cada una de esas integrales debe existir. Si alguna de esas integrales no se define en ese intervalo que estoy integrando, lo que diré es simplemente que la trayectoria no tiene integral en ese intervalo, ¿sí? Y ahí nos pone el ejemplo. Nos piden que integre esta trayectoria. Entonces nos vamos acá con las integrales ahora, ¿no? A ver. Ahora ya no me quiere hacer caso. ¿Qué irás? Bueno, hasta que se abra. Hagamos aquí. Entonces, ¿qué sería? Integral. Esto sería igual a la integral desde 0 hasta 1 de 5t cuadrado de t, coma, la integral de 0 a 1 del seno de 2pi t de t, coma, la integral de 0 a 1 de e a la t de t. Así sería, ¿no? ¿La ven? Integro cada componente en el intervalo de 0 a 1, en este caso que es A y B. ¿Ya? Veamos si ya se arregló. R2 está aquí. Desde la última actualización de esta pizarra está así más lenta. No era tanto. Era bastante buena. Pero últimamente no está tan buena. Ya, ahí está. Entonces, decimos, en nuestro caso, la integral desde 0 hasta 1 de 5t cuadrado seno de 2pi-t. Como ustedes deben darse cuenta, las componentes de esta trayectoria son funciones cuadráticas que no tiene problema con las derivadas, ni con la continuidad, ni con las integrales. Función seno, tampoco. Función exponencial, tampoco. Entonces, no voy a tener problema con las integrales de cada una de las componentes individualmente. Es lo primero que tengo que darme cuenta, ¿no? A veces podría ser que uno de los extremos del intervalo, es decir, el 0, el 1 en este caso, en esos valores la función involucrada tenga problemas. Entonces ahí tengo que definir eso, que si tiene problemas y no existe la derivada de una de las componentes, entonces puedo afirmar que la trayectoria no tiene integral en ese intervalo. Puede ser que en otro intervalo sí, pero en ese no. Entonces, dado así, le voy a pedir a Mateo, por ahí somos un Mateo. Mateo Salazar, ayúdame por favor con las integrales. Primero integral indefinida, ¿no? Y luego vamos a reemplazar en el punto. Dime por favor.
Mateo. ¿Me escucha Inge? Sí. Ya, a ver. El primero. Desde 3 sería 5 sobre 3 de tercios. Perdón. Que sería 5 sobre 3 de tercios, me parece. 5 tercios de cubo, no Ajá. tercios. Disculpe. Esto entre 0 y 1. Siguiente. Del seno y el coseno más... Dime un ratito que aquí... Perdón. Me hice confundir. Un ratito que yo me confundo aquí. Voy a hacer aquí entonces el coseno de 2 pi medio. Ya. Creo que es 1 sobre 2 pi por el coseno de 2 pi t. Creo. ¿Está bien? Confirmar. Menos, dije. Acá está. Un signo menos. Menos. Seno, sí. Ujú. Siguiente. Mateo. El del... Y a la t... Creo que es... Ajá, ya la t. Ya. Entonces, aquí sería menos 1 sobre 2 pi, que multiplica al coseno de 2 pi menos el coseno de 0. Me van viendo si no me equivoco, ¿no? Coma, e a la 1, que sería e, menos e a la 0, que sería 1. ¿Ya? Entonces esto sería, aquí ya me queda 5 tercios. Aquí me quedaría, coseno de 2 pi es 1, ¿no es cierto? Este es 1. Y coseno de 0 también es 1. Entonces esto me queda 0. Y acá me quedaría e menos 1, la tercera componente. Entonces esa es igual a la integral que me pedían. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Ya, no hay preguntas, seguimos. Operaciones con las trayectorias. Ahora tenemos dos trayectorias, mire, alfa y beta, dos trayectorias. Las dos definidas en el mismo intervalo de salida y en RM, y la beta también desde I hasta RM, o sea, mismo conjunto de salida, mismo conjunto de llegada. Por otro lado, tenemos una función U. ¿Qué clase de función es U? Luis Sandoval, ¿qué clase de función es U? Es una función escalar. Muy bien. Porque está en el mismo I y el conjunto de llegada son los reales, función escalar. Y dice que todas son derivables en A. O sea, existe la derivada de alfa en el punto A, la de beta en A y la de U en A también. Todas esas tienen derivada en el punto A. En esas condiciones, con estas dos trayectorias y este campo escalar, vamos a poder hacer las siguientes operaciones. Tenemos alfa más beta, o sea, la suma de las dos trayectorias que son derivables en A, también la suma será derivable en A.
Y para hacer alfa más beta prima en A, simplemente sumo la derivada de alfa en A más la derivada de beta en A. La sumo. Si tengo lambda, una constante, aquí decía lambda es una constante, no dice. Aquí debería decir que lambda es un número real, o sea, un escalar, ¿no? Entonces, un escalar por la trayectoria también es derivable en A. Entonces, el escalar, en la derivada de la trayectoria multiplicada por el escalar en el punto A va a ser igual al escalar multiplicada por la derivada de A, en la derivada de la trayectoria en el punto A. Ahora tengo el producto punto entre alfa y beta, porque alfa tiene 2 componentes, 3 componentes o 4 componentes, las que sean. Y beta también, las mismas. Entonces voy a hacer producto punto entre alfa y beta. Ese producto punto es derivable, dice en el punto A. Entonces, la derivada del producto punto entre alfa y beta en el punto A va a ser, aplico la regla del producto. La derivada de la primera trayectoria, producto punto con la segunda trayectoria, más la primera trayectoria en A, producto punto con la derivada de la segunda trayectoria en el punto A. Este orden es fundamental. Debo manejar siempre así, derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Porque así me va a funcionar bien la regla para todo tipo de producto. Producto punto, un producto normal y también para un producto cruz. ¿Ya? Miren acá. Siguiente regla dice, este es el producto de la función U, que era un campo escalar. Entonces puedo multiplicar un campo escalar por una trayectoria. Ese es un producto normal. Ese producto normal va a ser derivable también y aplicamos la misma regla, mire, para derivar ese producto de una función, un campo escalar por una trayectoria, va a ser la derivada de la trayectoria por el campo escalar más el campo escalar por la derivada de la trayectoria en el punto A, ¿no? Y solo si m es igual a 3, entonces puedo hacer el producto cruz o producto vectorial entre alfa y beta. Y puedo derivar también ese producto cruz. La derivada de alfa cruz beta en el punto A va a ser igual a la derivada de la primera trayectoria por la segunda, vectorialmente, ¿no? Producto cruz con la segunda, más la primera trayectoria en el punto A, producto cruz con la derivada de la segunda trayectoria en el punto A, ¿sí? Entonces, el orden de aplicación de esta regla de producto, sea producto punto, producto normal o producto cruz, siempre es la derivada de la primera, producto punto con la segunda, o producto con la segunda, o producto cruz con la segunda. Siempre en ese mismo orden, para no equivocarse. Entonces nos dan estas trayectorias y vamos a hacer entonces el producto punto. Y también vamos a multiplicarla esta por una trayectoria beta cualquiera, ¿ya? U cualquiera, perdón. Entonces vamos a ver acá. Y con eso creo que logramos acabar hasta ahí nada más. Ahí tenemos 2 trayectorias, alfa y beta. Entonces hagamos unas operaciones con estas. Como pueden ver, son en R2, ¿sí? Entonces aquí n es igual a 1, m es igual a 2. ¿Sí? Este intervalo puede ser cualquier intervalo de los reales, ¿no? Aquí podríamos decir que I es su conjunto o igual a los reales. ¿Ya? Entonces podemos hacer alfa más beta de X. Perdón. Alfa más beta de X va a ser igual. Alfa prima, perdón. Alfa más beta prima de X va a ser igual a alfa prima de X más beta prima de X. Entonces tengo que derivar la primera. Le voy a pedir a Johan Clemente me ayude, por favor. Alfa prima más beta prima, dime. Johan Clemente. Inge, ¿me escucha? Sí.
Dime. Julián Toscano. Julián. Sí, profe, ¿cuál era la pregunta? Dame por favor la derivada. La derivada de alfa x sería el coseno de x menos el seno de x. Ya. ¿Y de beta? Sería e a Ya. E a la x. y 1. Muy bien. Entonces ya tengo solo dos vectores y sumo los vectores. Entonces sería coseno de x más e a la x, coma, menos seno de x más 1. Esta sería alfa más beta prima de x. Entonces, como pueden ver, puedo decir que alfa más beta estaría definido dentro del mismo intervalo y en R2, donde los x se van a transformar. En este caso el parámetro es x, ¿no? Aquí es prima, perdón, prima, ¿no? Alfa más beta prima sería alfa más beta prima de x. También es una trayectoria de dos componentes. La primera componente es coseno de x más e a la x. Y la segunda componente es menos seno de x más 1. Entonces, la derivada de la suma también es una trayectoria. Aquí es R2, perdón. ¿Ya? Entonces, este sería un caso A, digamos. Hicimos la suma. Ahora hagamos el producto. El producto escalar. Perdón. Hagamos alfa punto beta prima de x. Entonces, la regla decía, la derivada de la primera. La derivada de la primera. Por la segunda. Ah, me falta. Producto punto la segunda. Producto punto la segunda. Más la primera. Producto punto con la derivada de la segunda. ¿Sí? Así sería. Entonces, la derivada de la primera era esta, ¿no? Coseno. Coseno de x menos seno de x. Esto producto punto con beta. Beta era e a la e, no, sí, a ver. E a la x, x. E a la x, coma x. Más la alfa de x era seno coseno. Seno de x. Coseno de x. Producto punto. Producto punto con beta prima. Y beta prima era... ya me perdí. E a la x1. E a la x y 1. E a la x, 1. ¿Ya? Entonces tengo que hacer el producto punto. Por definición, el producto punto es primera por primera más segunda por segunda. Así. Y esta con esta. Entonces sería e a la x coseno de x menos x seno de x. ¿Cierto? Aquí le voy a borrar este de aquí porque no, ya no va paréntesis. Esto es un escalar ya, ¿no? El producto punto de esto. Más, este también es un escalar, entonces sería e a la x seno de x, e a la x seno de x, más coseno de x. Y también hice este por este, más este por este. Ya. Y esa sería la derivada del producto punto. Entonces, alfa punto beta prima de x es igual a esto. ¿Es un escalar o es un vector el producto, la derivada del producto punto?
Kerly Estrella. Escalar o vector, la derivada del producto punto. La definición del producto punto es que me va a dar un escalar. Un escalar, ¿no? Entonces sería, ¿de dónde a dónde iría? Desde I en los reales, donde los X se transforman en alfa punto beta prima de X igual a, y no va paréntesis, igual a, aquí lo máximo que podría hacer es agrupar esos dos términos, e a la X que multiplica al coseno de X más seno de X, menos X seno de X, y más coseno de X. Entonces, la derivada del producto punto va a ser una función escalar de una sola variable. En este caso de X, ¿no? Depende solo de X, del parámetro X. ¿Ya? ¿Qué más nos queda? Esta proposición es muy importante. Con esa acabamos. Y nos faltaría la regla de la cadena. A ver, nos quedaría hoja 5 y hoja 6 para terminar esto. Estamos atrasados. Deberíamos acabar esto. Proposición 6, muy importante también. Entonces hay que ponerle mucha atención a esta proposición. Es muy útil, ¿no? Generalmente cuando asoma en este tipo de coloración en amarillo y medio café, con este triángulo y signo de admiración, son cosas importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces dice, si tengo una trayectoria alfa y es derivable en el intervalo y existe un k, que es un número real, o sea, un escalar, tal que la norma de la trayectoria sea igual a k, o sea, un valor es una constante, para todo x elemento del intervalo, entonces alfa de x producto punto con alfa prima de x es igual a 0 para todo x que pertenece al intervalo. O sea, al producto punto, si el producto punto entre dos vectores, porque alfa de x es un vector de 2, 3 o más componentes, y alfa prima también es un vector de 2, 3 o más. O sea, al hacer el producto punto entre estos dos y esto es igual a 0, ¿qué implica? Si el producto punto entre dos vectores es igual a 0, ¿qué implica eso? Que son perpendiculares. Son ortogonales. Que son ortogonales o perpendiculares. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que alfa de x y alfa prima, su derivada, van a ser perpendiculares entre sí. ¿Sí? Eso es lo que implica. Por eso es importante. Esta proposición dice es un resultado inmediato del teorema anterior. Entonces veamos, dice, la norma dice, ¿no? Si la norma de alfa de x es igual a una constante, o sea, no depende del parámetro, es un número, 2, 0, 1 medio, cualquier número. Positivo, porque la norma siempre es positiva, ¿no? Entonces, si la norma de x es igual a una constante, lo que está haciendo aquí es elevando al cuadrado a la norma y eleva al cuadrado a la constante. Pero la norma al cuadrado de cualquier vector es el producto punto del vector por sí mismo, ¿se acuerdan? Norma de un vector es igual al producto punto del vector por sí mismo. Entonces sería alfa de x punto. Alfa de x es igual a k al cuadrado. K es un número real. Entonces a esta expresión si le derivo, ¿sí? Como aquí es producto punto, aplico la regla del producto, la derivada del producto punto. Entonces la derivada del producto punto, derivo a la izquierda, derivo a la derecha. La derivada del producto punto es la derivada de la primera, producto punto con la segunda, más la primera por la producto punto con la segunda. La derivada de la constante, como es constante, es 0 la derivada, ¿no? Y ahora aquí, el producto punto es una operación que tiene propiedad conmutativa. Es decir, alfa prima punto alfa de x es igual a alfa de x punto alfa prima de x. Entonces se suman. 2 veces alfa de x producto punto con alfa prima de x es igual a 0. El 2 se va y me queda que alfa de x producto punto con alfa prima de x es igual a 0. Lo que quiere decir que
alfa y su primera derivada son ortogonales entre sí para todo x que pertenece al intervalo donde se define la trayectoria. ¿Sí? Propiedad muy importante. La derivada, acuérdese que decíamos que si las trayectorias modelan situaciones físicas, podría ser que la alfa sea la posición y alfa prima sea la velocidad. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que el vector posición y el vector velocidad son ortogonales entre sí, siempre y cuando que se cumpla, que la norma de alfa de x sea una constante. Si no es constante, entonces ya no puedo afirmar esto, porque esa es la hipótesis, ¿no? O lo que debe cumplirse, que la norma de la trayectoria tiene que ser constante para poder decir que la trayectoria y su primera derivada son ortogonales. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nos quedamos, página 4. Nos quedaría pendiente páginas 5 y 6 para terminar este resumen. Ya les subiré el siguiente resumen. ¿Ya? Y nos alistamos para la lección de esta semana, por favor. Vayan prendiendo sus cámaras y vayan alistándose para comenzar su evaluación. Nos vamos al aula. Me falta irme al aula de cálculo. Semana 3. Lección semana 3. Ahí está la lección. Ya, entonces, vayan prendiendo, por favor. Faltan 6 minutos. Relájese, descanse un poquito para alistarse.
Prenda sus cámaras, chicos, por favor. Karen, no se ve nada ahí. Solo una luz. Yo le voy a arreglar, profe. Comience, por favor.
Inge, ya terminé la evaluación. ¿Me puedo retirar nomás? Sí, está bien. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Dejo de grabar la reunión, por favor.